déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar por él. Buenas tardes, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. Gracias por permitirnos estar en sus hogares. Buenos días, buenas tardes donde es de tarde, buenos días donde es de mañana, buenas noches donde es de noche. El día, gracias por permitirnos, más de 42 países ven este programa. Le agradecemos su atención y le agradecemos que nos permitan compartir con ustedes los análisis y comentarios de nuestros invitados especialistas y con gente especialista con experiencia tanto en los diferentes temas políticos, sociales como económicos. El día de hoy vamos a estar hablando con el doctor Oscar René Vargas. Con él vamos a estar haciendo un análisis de la situación política del país después de dos acontecimientos que han pasado en las últimas 24 horas. Primero, el anuncio el día de ayer de que se oficializó lo que ya todo el mundo esperaba, la salida de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional, y el día de hoy la aprobación de la ley de delitos la ley de ciberdelitos, ¿verdad? Mejor conocida como la ley Mordaza, una ley que le da a la dictadura los mecanismos para que, entre comillas, legalmente pueda censurar y acusar no solo al periodismo independiente, a todo el pueblo de Nicaragua, dentro y fuera de Nicaragua. Vamos a estar hablando con Oscar René qué impacto van a tener, si es que van a tener algún impacto, esta ley que se aprobó el día de hoy y la reacción que ha habido alrededor de la mayoría de los nicaragüenses en las redes, tanto en Nicaragua como fuera de Nicaragua, donde han dicho que no van a detener de comunicarse, ni de comentar, ni de dar sus opiniones alrededor, ni denunciar lo que está pasando alrededor de todo el país, dentro y fuera de Nicaragua. Sigue la discusión y los debates alrededor de la salida de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional. Yo vuelvo a insistir que fue una decisión correcta. Yo les pregunto a ustedes, amigos televidentes que nos están viendo y que han sido parte de esta lucha contra esta dictadura. ¿Usted podría aliarse? Asuman que ustedes son parte de la Alianza Cívica de aquellos que toman decisiones. Usted podría hacer una alianza con Arnoldo Alemán y su gente. Podría hacer y tendría confianza en una alianza o una sociedad donde esté Brooklyn Rivera y Yátama, donde esté el reverendo Cerrato y el PRD, después de la historia que han tenido hasta el momento. Solo hágase esa pregunta. Yo soy de la opinión que no, y lo hemos dicho y lo hemos analizado. No podemos construir un verdadero cambio con aquellos que han sido culpables de donde estamos y aquellos que todavía siguen siendo socios de Ortega y que siguen siendo infiltrados de Ortega. Ahora tiene la alianza que tendrá la habilidad de poder construir una unidad política que reciba el respaldo de la mayoría de los nicaragüenses para que esté preparada para los diferentes escenarios que se puedan dar en este país, ya sea el escenario electoral, ya sea el escenario no electoral, ya sea el escenario de un paro nacional, ya sea los diferentes escenarios que se puedan dar. Porque con Ortega y la dictadura no sabe qué es lo que va a pasar. Hasta el momento sigue haciendo todo, actuando de tal manera
que el mensaje que está mandando es que esta dictadura la va a consolidar aún más, la represión va a aumentar más y que va a seguir al pie de la letra las palabras de Tomás Borges. Ellos van a hacer lo que tengan que hacer, cueste lo que cueste, diga lo que diga, pero el poder no lo van a ceder. Pero la realidad de las cosas es que esta coalición no estaba teniendo el respaldo del pueblo de Nicaragua. Lo decían sus propios sondeos que hacían. Lo hacían las encuestas, para lo que valgan las encuestas. Lo hacían las encuestas que nosotros hicimos aquí. Más de 775,000 personas votaron. Ahora creo que hay que darle el beneficio de la duda a ver si logra esta alianza cívica construir algo que realmente sienta el pueblo que va a respaldar, que quiere respaldar, que se siente identificado. Con propuestas que le diga cómo van a resolver los problemas, cómo se va a reconstruir Nicaragua una vez que Ortega se vaya, una vez que ya no esté en el poder. Porque aquí hay que reconstruir la policía, hay que reconstruir la seguridad pública, hay que reconstruir la institucionalidad, hay que reconstruir el Estado de Derecho, hay que reconstruir el sistema de educación, hay que reconstruir todo, el sistema de salud, todo hay que reconstruirlo. Si Ortega tuvo la habilidad, entre comillas, de destruir todo nuevamente, así como lo destruyó en los años 80, peor aún. Entonces la gente dice, ok, vamos a sacar a Ortega. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque en Bolivia lo que sucedió, para aquellos de la coalición que están usando como ejemplo, ay, que no nos pase lo de Bolivia, que en Bolivia no fue la división de la oposición. En Bolivia fue que, en primer lugar, más del 60% de la población es indígena. Había los no moralistas, no Evo Morales, estaban en el poder, y la presidenta que fue electa de transición salieron con las mismas mallas de siempre. Ya se quiso lanzar, ya dijo que se iba a reelegir, aunque después se repitió, pero ya el daño lo había hecho. ¿Pero a qué se dedicaron los partidos de oposición en Bolivia? A atacar a Evo Morales. Pero no le decían a ese pueblo indígena, que era la gran mayoría, cómo iban a resolver todos los problemas que había dejado y que había creado Evo Morales. Eso fue lo que sucedió, y por eso es que el señor Arce recibió más del 54% de los votos. ¿Qué división fue ahí? Y aquí en Nicaragua, si repasamos la historia de este país, aquí nunca ha habido unidad de cúpulas. No hubo unidad de cúpula con doña Violeta. Corrió doña Violeta en 1-1, pero corrieron 5 candidatos más. Y el pueblo sí se unió y dijo, oh, me voy con doña Violeta. Vamos al 96, corrieron 24 candidatos a la presidencia. Ahí estaba Noel Vidal, ahí estaba Sergio Ramírez Mercado, ahí estaba Alejandro Serrano, ahí estaba Mincho Lanza, ahí estaba un montón de 24 candidatos a la presidencia. Y la gente creyó en Alemán y votó por Alemán y volvió a votar por Ortega. Y lo mismo sucedió en el 2001. Y en el 2006 tampoco ganó Ortega. Porque todos sabemos de la negociación y la traición que hicieron el equipo de Montealegre y el Alemán. Y pararon el 10% o el 8% para contar que hubieran logrado una segunda vuelta. Y después ya vinieron los fraudes descarados. Entonces yo creo que hay que tenerla, hay que ver, y ojalá que la alianza pueda hacerlo. Y por otro lado, estas leyes que aprobaron el día de hoy, si de todas maneras donde hay Estado de Derecho en este país, no te acusan y no te atacan cuando te quieren echar preso cuando te quieren echar preso. O te paran, o te secuestran, o te dan casa por cárcel,
o te llevan al bote cuando le da la regalada gana. ¿Desde cuándo ha necesitado una excusa, una ley, esta dictadura para hacer lo que le da la regalada gana? Si aquí no hay Estado de Derecho, no hay jueces, no hay Corte Suprema, no hay nada. Todo esto es para asustar, para crear miedo, para crear temor. De nuevo por la frustración que tienen de que por más que han hecho todo lo posible, toda la represión, el pueblo no está cediendo. El periodismo independiente no está cediendo ni va a ceder. Mire cómo estamos rodeados nosotros. Señale de ponerle la foto. Ahí estamos. Mire, esa es la parte del edificio, la entrada, ponerle la parte del portón, a la entrada del portón, la entrada principal, 2 motos de policía, a la esquina la otra policía, a la entrada donde para el parquearse, otro policía parando. Así estamos rodeados. ¿Y nos van a callar? No nos van a callar. ¿Han callado al periodismo independiente? No lo han callado. Ni van a callar a este pueblo. Más adelante le vamos a poner un video de una canción para que oigan el tema de alguien que está exiliado en Costa Rica y que hizo esta canción alrededor de este tema, de esta ley del Bozal. Antes de entrar con él, con esa, quiero ir a compartir con ustedes, como todos los días, la lectura que nos dejó el Padre Thomas, que nos recomendó el Padre Thomas, que refleja nuestra lucha contra las fuerzas oscuras que están gobernando este país. Efesios 6, versículos del 10 al 20, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechazas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este país, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Vamos a ver un video, los invito a ver este video, un corte comercial y regresamos con nuestro invitado, el doctor Oscar René Vargas, vía Skype desde Costa Rica. Ya volvemos. Pasaron por la TV que el internet se iba a terminar, que no se aguanta la rebanona, que en el chipote voy a quedar por compartir en mi red social el meme challenge de la mordaza. Oiga señora, ¿qué es lo que pasa? Mejor vaya perdiendo señal, ponele hashtag, mejor le advierto, la jodedera viene en aumento, etiquetame en cualquier post, hacete un hilo, yo soy el host, el meme vive, la lucha sigue, aunque se estrese y se me fatigue, viralicemos este rolón, pa' que lo bailen en el avión, donde por cierto ya no hay espacio, ya no alcanzaron los sancochados, ni los sanzones, ni los inciris, ni los tenores, ni los caibiles, que son serviles, que son anfibios, parasitarios, buscando auxilio, bajo la sombra de un chilamate más pelón, imagínate. Si nos quitan las redes, sobran paredes. Si nos roban parlantes, sobra quien cante. Siempre estando unidos, haremos ruido. Lo importante es que llegue el mensaje hasta su
se retuiteó, compartido en un hilo que es tela de araña algorítmica, donde se viralizó que andabas de mocking armando el bacanal, jugando al GTA en la avenida central. Te miro sofocado, dando patadas de ahogado. Te pones chiva con el touch que da like a este meme que se retuiteó, compartido en un hilo que es tela de araña algorítmica, donde se viralizó que andaba de mocking armando el bacanal, jugando al GTA en la avenida central. Te miro sofocado, dando patadas de ahogado. Si nos quitan las redes, sobran paredes. Si nos roban parlantes, sobra quien cante. Siempre estando unidos, haremos ruido. Lo importante es que llegue el mensaje hasta sus oídos. Si nos quitan las redes, sobran paredes. Si nos roban parlantes, sobra quien cante. Siempre estando unidos, haremos ruido. Lo importante es que llegue el mensaje hasta sus oídos. Nicaragua, sí me importa. Por Nicaragua. Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Nicaragua, sí me importa. Por Nicaragua. Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Andrea jugaba Play con su novio en casa. Ahora juegan Play, cada uno en su casa. María celebraba su cumpleaños con sus amigos más cercanos. Hoy lo celebra con todos. Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora desde casa da su clase. El mundo está cambiando y en Claro seguiremos con vos. Por eso te damos el internet más rápido de hasta 200 megas de velocidad, 250 canales con 44 HD y 200 minutos línea fija para estar conectado donde y como querrás. ¡Claro que sí! Recomendaciones para seguir protegiéndonos del COVID-19. Lávate las manos con agua y jabón y utiliza alcohol gel. Utiliza siempre mascarillas. Guarda una distancia de 2 metros con las demás personas en reuniones y lugares públicos. En el transporte, desinfecta las áreas de contactos. Evita las actividades sociales y las conversaciones innecesarias. Si tiene fiebre o síntomas respiratorios, quédate en casa. Este fue un mensaje de Ciudadanos por la Libertad. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros vía Skype nuestro invitado de honor, el doctor Oscar René Vargas. Oscar René, gracias por haber aceptado la invitación. Gusto en saludarte. Bueno, tenés dos, antes de con tus comentarios iniciales, tenemos dos noticias de las últimas 24 horas. La oficialización de la salida de la Alianza Cívica y el día de hoy la aprobación en el plenario de la Asamblea Nacional con 70 votos, la planadora del Frente Sandinista aprobó la ley de ciberdelitos. Tus comentarios alrededor de esto y qué significa y qué podemos esperar. Bueno, buenas tardes, Jaime. Mucho gusto y saludos a tu audiencia. Mira, voy a comenzar con la cuestión de las alianzas, de la ruptura de las alianzas de la coalición. Escuché con mucha atención tu posición que tienes y yo creo que hay un problema mayor. El problema de fondo es que
la gente que sale de la alianza, encabezado por el Gran Capital, es que quieren subordinar el Gran Capital a toda la oposición, subordinarla a sus posiciones. Y ese ha sido, digamos, lo que se ha visto en los últimos 3 años, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que este sector del Gran Capital han sido los que no han querido nunca hacer el paro nacional en diferentes momentos en que vos mismo has demandado ese paro nacional. Es decir, el problema fundamental es que el Gran Capital sale de la alianza, sale de la coalición para conformarse junto con C por L, partido que dirige tras bambalina Eduardo Montealegre, para tratar de que el movimiento social se pliegue a las posiciones de partido C por L y que sea lo que pueda encabezar esa famosa salida al suave o aterrizaje al suave. Ese es el fondo de este problema. No es, digamos, que ellos digan que los partidos como Alemán, por ejemplo, porque son ellos también, hay que recordar, que ellos fueron los que promocionaron de que entrara el PLC a esta coalición. Es decir, que lo que era bueno hace 8 meses atrás, ahora parece ser malo. Entonces, el problema fundamental es quién hegemoniza esta nuevo, digamos, negociaciones que se van a establecer. Yo dije y he dicho de que la resolución de la OEA es los puntos que se van a negociar en la futura negociación que está en curso. Esa negociación ya se está dando y que ahora se va a oficializar muy pronto, puede decir, así como se sabía desde hace semanas o meses atrás de que el sector del Gran Capital se iba a salir de la alianza, de la coalición. Solamente lo oficializaron hace un par de días. ¿Qué te indica? Eso no indica nada de que... ¿Qué te indica que hay una negociación dando? Porque si hubiera una negociación, Ortega no estaría aprobando esta ley como la está aprobando. Pues. Mira, hombre, Ortega, lo que está haciendo Ortega es subir los decibeles para tener más cartas de negociación. Es decir, su objetivo es, todas estas leyes, es al momento de negociar, tiene que soltar algunos puntos. Y entonces suelta estas leyes que no son la parte fundamental de un proceso electoral. Entonces, esa es parte de esta futura negociación que incluso personalmente creo que ya ha habido los primeros encuentros de esta negociación. Incluso hay que recordar que el actual presidente del COSEP ha declarado de que ellos están dispuestos a negociar con el gobierno. Incluso hay que recordar que vos mismo también nos señalaba que semanas atrás Mario Arana, en declaraciones que se conocieron oficialmente, de que Arana señalaba de que se iba a romper, iban a separarse de la coalición después de la reunión de la OEA. Es decir, que esto ya estaba preparado. Es decir, y el fondo, y vuelvo a repetir, el fondo del problema es que ellos quieren hegemonizar la lucha política en Nicaragua. Es decir, por primera vez estamos viendo de que
se muestra claramente de que ese es el objetivo y no otro. El decir de que la coalición no da pie que el otro. Muchas veces hemos hablado aquí en tu programa de que uno de los errores más importantes que se cometió la coalición fue haber incorporado al PLC a la coalición nacional, porque yo pensaba y sigo pensando que es y sigue siendo el caballo de Troya del orteguismo. Entonces, ahora, si vos pensás que hay unas negociaciones que se están dando, eso significa que vos crees que Ortega va a ceder para que haya elecciones con garantías mínimas en este país. Eso va a depender, Ortega va a depender de lo que sucede en las elecciones de Estados Unidos. Ese es un elemento importante. Por eso es que Ortega no está, digamos, negociando todavía. Es decir, hay los primeros contactos. Ninguna negociación comienza de un día para otro. Siempre hay las preliminares. Las preliminares de decir, bueno, negociemos, está bien, por eso, etcétera. Eso es lo que se está dando. Es decir, que hay una voluntad de negociar. Y Ortega va a depender qué es lo que va a negociar dependiendo el resultado electoral de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué le hace pensar a Ortega? Supongamos que gane Biden, ¿verdad? Que es una lucha bien cerrada la que se está dando ahorita en los Estados Unidos. Entonces, no podemos ahorita decir quién de los dos puede ganar, pero supongamos que gana Biden. Todas las resoluciones que han salido de sanciones contra Ortega, ¿verdad? Han sido bipartidistas, tanto demócratas como republicanos, ¿verdad? Y ninguno de los dos, ni el Senado está en juego, ni la Cámara Baja está en juego. Por lo tanto, tanto los republicanos van a controlar una, como los demócratas van a seguir controlando la otra. Por lo tanto, ¿qué le hace creer, según vos, o a los asesores, o a aquellos que están asesorando a Ortega, creer que con Biden van a lograr diferentes tratamientos o van a lograr algo que no han logrado hasta el momento? Mira, hay que tomar en consideración que el factor de la persona en la historia tiene un elemento importante en los acontecimientos históricos. El factor personal es un factor importante. ¿Y qué quiero decir con esto? Que aunque haya una política bipartidista en relación a Nicaragua, el factor de la persona influye en la manera, en los acentos, en la forma y en el fondo de algunos detalles que se puedan dar. Ortega y compañía están pensando que si gana Biden, les da un margen de tiempo para comenzar. Voy a ponerte en un ejemplo. Suponiendo que gane Biden, y que yo estoy de acuerdo con vos que todavía no está claro quién puede ganar, sobre todo el error que cometió Biden en la última comparecencia del debate presidencial, que dijo su relación, es decir, el tema del petróleo, sabiendo que hay 10 millones de personas que trabajan en la rama de petróleo. Bueno, pero aparte de este asunto, suponiendo que gane Biden, significa lo siguiente, que entre noviembre y enero, es decir, entre el 3 de noviembre y el 20 de enero, viene la transición. Por lo tanto, es el gobierno saliente, en este caso el señor Trump, no puede actuar de la misma manera como ha actuado hasta la fecha. Y el presidente electo no puede implementar ninguna política mientras no haya asumido la presidencia de manera efectiva. Esto significa que tiene 3 meses, noviembre, diciembre y enero, que
en los Estados Unidos no va a haber, digamos, es lo que se llama el pato cojo, que no hay una presidencia efectiva. Así se conoce en los Estados Unidos. Y por lo tanto que al asumir en enero, 20 de enero, significa que van a nombrar nuevos funcionarios que van a tomar posesión, a su vez van a nombrar toda una serie de escalafones hacia abajo, y eso retomará otros 3 meses más. Es decir, ese tiempo en que el gobierno de los Estados Unidos no va a poder tomar o no va a tener el tiempo político para tomar ninguna sanción, es lo que Ortega va a ser acompañado por la resolución de la OEA que le dio hasta mayo pues el tiempo político para hacer alguna reforma. Ahora, entonces, ese es el tiempo que ellos están calculando. Pero ahora, supongamos que gane Biden, ¿verdad? Conociendo el carácter de Trump y que ha sido un presidente no tradicional, pongámosle, para usar palabras diplomáticas, ¿verdad? Sí. Y que además, inclusive, se especula que con el tema del voto por correo, etcétera, y las decisiones que han tomado ciertos estados, no descartemos que inclusive impugne las elecciones, ¿verdad? En ese periodo transitorio, vos podés esperar cualquier cosa de Trump también. Mira, no es lo que se acostumbra. Lo que vos estás diciendo es una posibilidad bien alta que se produzca. Y esa situación implicaría que la crisis interna del establishment norteamericano va a impedir que se tome cualquier medida externa. Es decir, va a haber demasiados problemas internos para que Trump pueda pensar de actuar en el caso de Nicaragua, porque hay otros casos mucho más importantes, como el caso de Bielorrusia, como el caso de Azerbaiyán y Armenia, como el caso de China, el caso ya ves que en China también hay problemas. Los chinos están pensando, están creyendo, según el último discurso del presidente Xi Jinping, de que existe la posibilidad que la sorpresa de octubre se pueda dar en esa región. Es decir, que hay tantos problemas que Nicaragua pasa a ser digamos, para poner un ejemplo, el lugar número 10 de las preocupaciones centrales del presidente. Sobre todo que ahorita los Estados Unidos le acaban de vender una buena cantidad de armas a Taiwán. A Taiwán. Sí, por eso, sí. Entonces, por eso te estoy diciendo. Es decir, hace 4 días el presidente Xi Jinping hizo una reunión en el palacio. Yo estuve viendo en la televisión china, explicando de que existe ese peligro, ¿ya? Ahora, veamos los peligros aquí en Nicaragua. Y vos, la ventaja de tenerte como invitado a vos y analista es que vos, así como tener la experiencia política, tener la habilidad y los conocimientos económicos también, ¿verdad? La OEA le da su resolución hasta mayo 21, si no me equivoco. Pero de aquí a mayo 21, la economía de este país va a estar bastante golpeada. Ahorita lo que está salvando es que el sector agropecuario está muy bien. Pues la mayoría del sector agropecuario está muy bien. Están exportando bien, no ha tenido problemas. Pero este gobierno puso en su presupuesto que necesita recaudar 75,000 millones de Córdoba en recaudaciones para poder cubrir el presupuesto. ¿De a dónde, jodido, van a sacar esos 75,000 millones de Córdoba cuando aquí se va a terminar de enterrar, creo yo, el turismo en este país? Si las líneas aéreas no abren en diciembre, aquí esto se termina de destruir el turismo en este país.
Y ya no, entonces, al destruirse el turismo, el comercio va a estar en serios problemas, ya está en serios problemas, va a seguir en serios problemas. Entonces, ¿hasta dónde puede aguantar Ortega poder balancear entre la crisis política y la crisis económica? Bueno, yo siempre he dicho que el problema de Ortega es que se enfrenta a 5 crisis al mismo tiempo. Es decir, la confluencia de las 5 crisis es el punto débil de Ortega. Y vuelvo a repetir, la crisis económica, la crisis social, la crisis política, la crisis sanitaria y la crisis internacional. Ortega no ha podido resolver ninguna de esas 5 crisis. ¿Cuál es la repercusión de la confluencia de esas 5 crisis? Un elemento que siempre he dicho es la posibilidad de una implosión social interna de su base social. Es decir, es la implosión que se puede dar entre las personas que ahora todavía apoyan a Ortega, de manera activa o pasiva. ¿Ya? Y dentro de la manera pasiva que lo apoyan es el aparato, los funcionarios del Estado. No todos los funcionarios del Estado son orteguistas. La gran mayoría de los funcionarios del Estado son personas, digamos, que o no tienen simpatía política determinada o son opositores de manera subterránea. Pues dice que la ley de ciberdelito fue diseñada más para ello. Permitidme. ¿Qué significa esto? Significa que la crisis económica, uno de los elementos que va a repercutir es en su propia base social. Y eso va a debilitar al sistema, al régimen Ortega Murillo. Por eso es que yo digo que uno de los problemas fundamentales de las 5 crisis es que Ortega no la puede resolver, y ese es el elemento que puede resultar en la implosión del sistema, del régimen Ortega. ¿En qué calculaste? ¿En qué fallaron tus cálculos? Y los cálculos de varios también, pues, que siguieron la que vos fuiste el primero en proponer, que todo el mundo esperaba para en octubre una implosión. Se hablaba de una implosión para octubre y de sorpresa para octubre. No. Yo hablé lo que en el argot norteamericano se conoce la sorpresa de octubre, que se podía dar de parte de los Estados Unidos en cualquier región del país, del mundo. Y en esa posibilidad entraba Nicaragua. En cuanto a la implosión social del sistema, de su base, nunca hablé de fecha, sino que hablé de que era un proceso que se iba acelerando y que se iba desarrollando en la medida en que las 5 crisis se desarrollaban. Pero nunca he hablado de fechas importantes. Lo que yo he dicho es que el peligro que tiene Ortega es que en el 2021, visto las condiciones económicas que hay, visto de que no se puede resolver ninguna de las crisis, Ortega, el temor de Ortega es que se produzca un nuevo tsunami social, es decir, una nueva ola de protesta. ¿Cómo va a ser esa nueva ola de protesta? No sé, pero se puede realizar. Ese es el temor de Ortega, por eso es que pasan estas 3 leyes. Es decir, las 3 leyes van con el objetivo de que meter en miedo a la población para evitar ese tsunami social, para evitar esa implosión interna al interior de su propia base política. Eso es lo que yo he hablado. Ahora pregunta una de nuestros televidentes, Dina Marta Ramírez. Ahora que ya se aprobaron las 2 leyes, la ley del Bozal y la ley de agentes extranjeros, ¿veremos algún tipo de reacción antes de que termine el año por parte de la Unión Europea? No sé, es difícil saberlo, pues, porque ahí el proceso es bien lento. Y está con una crisis enorme
del coronavirus, ¿verdad? Se le volvió a salir de control. El problema del coronavirus es un problema tremendo al interior de la Unión Europea, pero también para ello el problema de Bielorrusia y el problema de Azerbaiyán y Armenia son los problemas más importantes que se pueden estar dando. Y el tercer problema es el problema que puede haber un conflicto entre Turquía y Grecia alrededor de Chipre por la cuestión de la reserva de petróleo que se ha encontrado en la parte oriental del Mediterráneo y que se disputa entre Chipre y Turquía el control de esa riqueza petrolera. Lo que nos lleva nuevamente a lo siguiente. Supongamos que se le complican más las cosas a Ortega. ¿Por qué este pueblo no se va a dar por vencido por más leyes que aprueben? No se va a dar por vencido. Y la crisis económica no se va a solucionar por más represión que quieran poner o terrorismo fiscal, como le quieran llamar. ¿Vos ves en algún escenario a Ortega arriesgándose a competir en unas elecciones con garantía en este país? Salvo que haya una presión internacional bien fuerte y que la crisis interna, las 5 crisis, ponga en una situación muy difícil al gobierno de Ortega. Es decir, esa combinación de una presión externa fuerte, es decir, por ejemplo, aplicar la ley de Nica Act, o que la Unión Europea elimine a Nicaragua del acuerdo de asociación, o que los Estados Unidos apliquen y saquen a Nicaragua del CAFTA, son los elementos que pueden darse pues, dentro de las posibilidades. Pero no es que tampoco hay ninguna seguridad en esas condiciones en que haya una mayor presión externa, más el tema de que la descomposición social y económica se desarrolle más, se profundice. Evidentemente que Ortega va a tener que buscar cómo salvarse, o sería lo otro el suicidio político, puede llegar a no negociar nada. Si no se dan esas condiciones, Ortega va a jugar la carta de no hacer ninguna elección transparente. También esa es otra posibilidad que no se puede descartar. Es decir, Ortega, su voluntad sería, no tomando la experiencia de la elección de 89-90, es no hacer una elecciones transparentes, como está pasando con Maduro en Venezuela. ¿Ya? En Venezuela también, es decir, la situación económica se ha empeorado. Posiblemente el 80% de la población se encuentra en una situación de pobreza. Las dificultades económicas son enormes. La situación de que no hay agua, no hay luz, etcétera, no hay gasolina. Todo ese asunto no importa, pero Maduro está aplicando la lógica de que no les importa, va a seguir adelante para estar en mejor posición en cualquier caso de negociación futura. Esa lógica es la que yo creo que puede estar queriendo aplicar también Ortega. Ahora, en esta salida, ¿vos ves en algún momento dado que la alianza cívica, supongamos que logra construir un bloque, volver a reactivar algún tipo de negociación con la coalición nacional, tomando en cuenta lo que dice, que dijeron que quieren construir algo más grande para después volver a establecer diálogo con la coalición nacional, lo cual yo lo veo incoherente, pues, porque si te salís porque decir que ahí hay gente que no debe estar, pues, ¿para qué va a decir que después va a volver a hablar con ellos?
pero dentro de toda esa incoherencia o alguna incoherencia que ha dicho la gente de la alianza, ¿vos ves algún escenario donde se vuelvan a unir o aquí va a ocurrir lo que ha ocurrido tradicionalmente en este país, que se forman diferentes opciones y a la hora de la piedra poma el pueblo decide a cuál opción va a apoyar? Si es que hay proceso electoral con garantía. Mira, yo creo que la salida de la gente de la alianza, de la coalición, vuelvo a repetir, su objetivo es buscar cómo hegemonizar la política de oposición a Ortega. Ese es su objetivo. Ahora, vimos ayer dio declaraciones y hoy volvió a salir dando declaraciones Miguel Rosales, que es el presidente del PLC de la facción de Alemán, pongámosle, advirtiendo que ellos están pensando muy seriamente en salirse de la coalición nacional. Supongamos que se sale, que Ortega le da la orden a Alemán y le dice salite. Y a Alemán no le queda de otra, pues ya cada vez que le suenan las campanas de la cárcel, ya sabe cómo tambalea. Y se sale de la coalición. ¿Podrá sobrevivir la... Son las llaves Las llaves de la cárcel. Perdón, dije la palabra equivocada, las llaves de la cárcel. Supongamos que le sucede eso, ¿verdad? ¿Puede la coalición ser una opción con la casilla del PRD? Mira, yo he dicho, y aquí te lo he dicho en tu programa, y también en otro programa, con Sergio Marín, e incluso con Ligaliano, etcétera, que yo veo diferentes casillas, es decir, diferentes personas corriendo en las elecciones, si hay elecciones. Yo veo el C por L en alianza con este sector de la alianza cívica. Ese es uno. El otro yo he visto que es la posibilidad de que lo que resta de la coalición, LUNAP y la articulación, corriendo en la casilla del PRD, tanto el PLC como los partidos zancudos conocidos también, como el PLI, el APRE, ALN, van a correr con su propio candidato porque esa es la intención de Ortega de dividir el voto. En el caso de que haya elección. Ahora, entonces, yo no veo que exista la posibilidad, salvo acontecimientos que no podemos prever ahora, por el momento, porque yo estoy de acuerdo con vos, que es absurdo decir, salgo para construir después una alianza con ustedes a quienes estoy abandonando porque ustedes no son personas que me dan seguridad de nada. Es decir, es algo ilógico, pues. Ahora, la ley que se aprobó y la ley de la semana pasada de agentes extranjeros, que ya a partir de hoy, según la ley, a partir de hoy ya el Ministerio de Gobernación puede llamar a quien ellos quieran para decirle que se tienen que registrar. Y la ley de ciberdelito que fue aprobada el día de hoy y que probablemente aparezca mañana ya, ¿cómo se llama?, publicada en la Gaceta, lo cual la hace entrar en vigencia. O que vos me dijiste que había o creo que fue Marín el que me dijo que hay una cláusula en la ley esta que da 60 días para que entre en vigencia, pero no estoy seguro. En la ley de la agentes extranjeros hay 60 días para que las personas se vayan a gobernación. Por eso, pero ellos tienen la opción que a los 5 días, quien ellos estimen conveniente, lo pueden convocar a reunirse, a que tienen que llegar al Ministerio de Gobernación. Sí, pero tienen 60 días para hacerlo. Voluntariamente. Sí. Ahora ellos te pueden llamar a partir del 5.º día. Pero la pregunta es, vos veas, aparte de la ley de agentes extranjeros, esta ley de ciberdelito, ¿vos la ves a ellos aplicándola?
vos la ves a ellos enjuiciando, llevando presos a periodistas, llevando presos a gente común, ¿verdad? Por delitos para poder promover el temor que quieren ellos meter en el pueblo, o como decís vos, estas son unas leyes nada más para negociar. Mira, tenemos que ver de que en el último mes, digamos, se ha incrementado la represión en Nicaragua. Sí. Ha incrementado la represión en todos los niveles, y vos mismo estás señalando de que estás ahí en el edificio que te encontrás, estás bien custodiado. Pues, tenemos ocho patrullas, nos están rodeando ahorita. Bueno, entonces esto es parte del incremento de la represión para también crear, digamos, temor y miedo, porque ese es parte del objetivo, crear miedo. El miedo puede paralizar a la población. La otra cosa que yo estoy viendo es la ley esta de la reforma constitucional para aplicar la cadena perpetua. Si ellos van a la reforma constitucional, como dicen ellos que tienen ya 2.800.000 firmas, o 3 millones, ya no me acuerdo. O sea, 3 millones dieron. 3 millones, tiene varios objetivos esto. Ellos están mandando un mensaje a la población. Es decir, nosotros tenemos 3 millones de personas que nos apoyan. Y por lo tanto, si los votantes en Nicaragua son 3.800.000, significa que tienen el 80% de los votos. Ese es el mensaje que quieren mandar. Y el segundo mensaje que quiero yo que se puede realizar es que utilizar esta reforma constitucional supuestamente de la cadena perpetua para abrir la caja de Pandora de la Constitución, para reformar otros artículos de la Constitución política del país. ¿Qué artículo? No sé, pero a mí me indica de que no van a hacer todo este burum bum bum solamente para reformar un artículo de la Constitución, sino que van a aprovecharse para sacar otro tipo de cosas. No lo anuncian. ¿Por qué? Porque no les conviene. Pero hay que estar previendo que esa es una posibilidad de que ellos puedan aprovecharse ese asunto. Ahora, si lo aprueban, si la reforma la tienen que proponer en este periodo. Claro, pero tienen hasta el 15 de diciembre. Es decir, que eso lo pueden aprobar en un día. Es decir, que el 14 de diciembre lo ponen ahí y el día siguiente lo aprueban. Y la siguiente vez que lo aprueban es en enero del 21. ¿Ya? Es decir, que no tienen por qué alertar el avispero. Lo van a esconder para no tener que dar, es decir, claro, lo aprueban el 14, supuestamente, de diciembre, y entra el periodo de vacaciones, y entonces se baja el tema de la reforma constitucional que quieren aprobar. Ese es el juego que quieren hacer. ¿Qué reforma constitucional quieren hacer? No sabemos, pero yo creo que ese asunto que dicen 3 millones de personas están a favor de ello, es para justificar posterior cualquier reforma o de cualquier tipo de otra reforma que quieren implementar. Si vos estuvieras asesorando a la oposición en este país, bueno, ahora lo peor es que ya no podemos saber, pues ahorita, y creo que quedó en evidencia la resolución de la OEA, que no identifican a nadie como representante de la oposición en este país, es un derecho o algo que antes o explotaba la UNAP y explotaba la Alianza, ya ese derecho se lo perdieron porque la resolución de la OEA, como en ocasiones anteriores, esta vez no lo menciona, ¿verdad? Entonces, tanto a la Alianza Cívica, que va a tratar de formar ese bloque nuevo, como a la coalición, que ya se le fue la Alianza, no sabemos si se le va a ir el PLC, no sé si que se le vaya el PLC es una bendición o no,
para la coalición, pues, pero ¿qué le diría, hombre? Las 5 crisis. Ahí está la clave de este asunto. Ahora, volviendo, supongamos que... Es decir, yo nunca he visto, no he visto hasta la fecha a nadie hablar, salvo algunas personas, pues, pero miembros de la coalición o de las 5 crisis. Nadie. Ahora, al pueblo de Nicaragua... Las 5 crisis no existen. Sí. Es como negar la realidad. Es decir, ahí está el problema fundamental. No están levantando los problemas reales de la población. Sí. Y voy a ponerte el ejemplo. Ya. El ejemplo es el tema, por ejemplo, un ejemplo sencillo es el ejemplo ¿cuál es la reivindicación que tiene la oposición para liberar a los presos políticos? Hay una campaña que se diga que Navidad sin presos políticos. Ese sería un tema, que es un tema que históricamente en Nicaragua ha sido un tema importante en la lucha política del nicaragüense. Incluso la mamá de Daniel Ortega era la presidenta del comité de la lucha de la Navidad sin presos políticos en los años 70. Es decir, en el subconsciente colectivo de la población, ese tema de Navidad sin presos políticos es algo que es bien visto y bien sentido por la población. Ese es un punto. El otro punto son diferentes temas económicos, entre ellos, por ejemplo, el tema de las tarjetas, de la deuda de las personas con los bancos. La seguridad es otro tema que está... La seguridad es algo que está afectando mucho ahorita. Por ejemplo, nos acabamos de informar que ayer fue asaltado otro Super Express. Se llevaron, ¿cuánta plata fue que se llevaron? Más de 15,000 y les tomó menos de 3 minutos. Llegaron en una moto y una camioneta, bam, entraron, agarraron la plata y se fueron en menos de 3 minutos. O sea, y la cantidad de asaltos que hay por todos lados, ya la gente ni siquiera pone la denuncia, porque ¿para qué va a poner la denuncia? Pues, si de todas maneras la policía no hace nada. Entonces la seguridad es un problema serio que se está dando, el desempleo, ya no digamos el desempleo. Si hace varios meses, Carené, vos que te manejas, que calculás muy bien esto, si hace varios meses, no sé si no me equivoco, si no creo que fue para junio o julio, creo yo que fue, o mayo, junio, que el COSEP sacó una encuesta que había dicho que el 54% de las empresas estaban cerradas o a punto de cerrar. Si eso fue en junio, pongamos que fue junio, a la fecha, esa cifra estará más grande, ese porcentaje estará igual o estará menor. No, mayor. Y te lo digo por un detalle, una cifra, pues. La encuesta fue hecha en mayo, la publicaron en la primera semana de junio. 54% de las empresas ya habían cerrado o ya habían quebrado. Esas eran las dos posibilidades. Cerraron o quebraron. Es decir, cerraron sin quebrar o cerraron quebrando, ¿verdad? ¿Por qué digo yo que se ha incrementado? Porque se ha incrementado el número de trabajadores que han salido del sistema de seguro social. El número de trabajadores del seguro social se ha incrementado. Es decir, que ahora, por ejemplo, hay al mes de agosto 217,000 trabajadores que han perdido sus empleos. ¿Por qué? Porque han cerrado empresas que antes que ya sea por quiebra o porque no tienen la liquidez para seguir trabajando. Y prefieren cerrar antes de quebrar. Ahora, y el tema más importante es el tema
del turismo, que vos tocaste el tema. Y ya, es decir, que el turismo, estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de pequeñas empresas alrededor del turismo que siguen sin ninguna posibilidad de sobrevivir, y que más bien la tendencia es cerrar más y no abrir. ¿Vos qué crees? Porque según la ley, ¿verdad? Para lo que valga la ley en este país, ahorita en la primera semana de diciembre, el Consejo Supremo Electoral tiene que convocar a las elecciones del 2021, según la ley electoral. Pero otros interpretan que con el decreto del Consejo que dio hasta finales de mayo para inscribir candidatos y solicitar personería jurídica o terminar los procesos de solicitud de personería jurídica, hasta entonces va a convocar a las elecciones Ortega. Con la experiencia que vos lo conocés a ambos y estratégicamente hablando, ¿qué es lo que crees vos que le convenga más? Tomando en cuenta cómo está la oposición ahorita. ¿Convocar y ya abrir el proceso electoral a partir de noviembre o esperar hasta en mayo? Esperar hasta en mayo. ¿Cuál es la ventaja que tiene él de esperar hasta en mayo? Porque entonces, si la abre ahora, tendría que dar permiso de organización política de la oposición. Y no hacerlo significaría que estaría violando la ley. Pero aparte de eso, quiero recordarte un dicho que había en los tiempos de tu padre y mi padre, que la policía, la guardia lee la ley como quiere. Así es. ¿Yeah? Pero vos políticamente le conviene más esperar hasta en mayo. Claro. Ahora, veamos para... Vamos a poner el ejemplo. Si la convoca ahora en noviembre, tiene que permitir que se hagan reuniones y todo. Y lo más bien está haciendo todo lo contrario. Está persiguiendo a la gente que va a los departamentos a hacer reuniones. ¿Vos ves siempre a Daniel corriendo? Sí. Ya la especulación de que puede ser ella, ya no le ves que tenga ninguna base. No. Para mí la interrogante va a ser quién va a ser el vicepresidente, pues su candidato. ¿No lo ves a ellos corriendo de fórmula nuevamente? Es muy impopular. Pero entonces la impopularidad, que sea impopular, significaría que va a dar elecciones libres. Por eso es lo que te iba a decir. Depende si son libres o si son amarradas. Sí, depende. Si son amarradas, como en el 2016, que prohibieron los partidos, etcétera, etcétera, para que no criticaran que ella era la vicecandidata a la vicepresidencia, evidentemente que podría ser ella. Pero si por la presión internacional tiene que hacer elecciones más abiertas, evidentemente que en la fórmula Ortega-Murillo no es una fórmula muy... Ahora, incluso hay que tomar como posibilidad, aunque tenga un rango menor, un porcentaje menor, que Ortega decida poner un candidato que no sea él. Pero ahora, yo lo veo muy difícil. Que ella esté sancionada debería ser un obstáculo para que no pueda correr. Internacionalmente sí. Porque ya va a ser un presidente sancionado como Maduro, pues. Pero digo como fórmula. Sí, por eso va a ser como Maduro. Maduro está sancionado. Lo cual no le permite andar viajando por todos lados porque le puede correr el riesgo de Pinochet. No, y la legitimidad se le limita. Es decir, mi pregunta es la siguiente. Si van a las elecciones, su objetivo es legitimar al gobierno. ¿Cuál es la ventaja de que poner un candidato que no da ninguna legitimidad? Ninguna. Entonces, por eso que digo yo que no puede ser ella.
Ahora, si mañana a él lo sancionan también, entonces sería otro problema también. ¿Ya? Es decir, supongamos que mañana viene una sanción directamente a él, no solamente a su familia, sino a él, como lo ha propuesto la Unión Europea. ¿Ya? Entonces, allí también hay un problema para Ortega, porque ¿qué va a ganar con reeligiéndose si no va a tener ningún espacio internacional? Porque no es la misma cosa Ortega que Maduro. Maduro tiene recursos. Sí. ¿Ya? Tiene el petróleo, aunque tiene la cuenca esta de los metales, el oro, los diamantes, etcétera. Aquí no hay nada. Comentarios finales, Oscar René. Bueno, yo sigo insistiendo que la crisis continúa. No veo que sea por ningún lado vislumbro ninguna solución a la crisis, a las 5 crisis. Ortega juega a ganar tiempo y Ortega juega a la división de la oposición. Bueno, Oscar René, yo te agradezco como siempre, muy amable de tu parte. Amigos televidentes, Ortega podrá aprobar todas las leyes que quiera, pero no va a haber ninguna ley, como no ha habido ninguna ley, por más que quieran inventar, que vaya a detener el espíritu de Abril, que vaya a detener la valentía, el coraje, el compromiso que ha mostrado este pueblo y que sigue demostrando. Y por eso es que cada día que pasa lo tenemos más locos, porque ya no hayan qué hacer. Y podamos tener unos liderazgos de oposición que dejan mucho que desear, pero el pueblo en general, en su gran mayoría, está firme, como dice mi amigo Luis Galeano, firme y digno, luchando por los cambios que este país necesita. Y vamos a seguir luchando. Por más leyes del Bozal, la ley de ciberdelito, la ley de agentes extranjeros, la pena de cadena perpetua, etcétera, no nos van a callar. Nunca nos han callado, no van a poder callarnos. Y más sobre todo si Dios está con nosotros, y Dios está demostrando que ha estado con nosotros y va a seguir con nosotros. Que Dios los bendiga. Les dejo un video, el video nuevo que es sobre esta ley del Bozal, y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano de La Nación. Pongamos Pasaron por la TV que el internet se iba a terminar, que no se aguanta la rebanona, que en el chipote voy a quedar por compartir en mi red social el meme challenge de la mordaza. Oiga señora, ¿qué es lo que pasa? Mejor vaya perdiendo señal, ponele hashtag, mejor le advierto, la jodedera viene en aumento, etiquetame en cualquier post, hacete un hilo, yo soy el host, el meme vive, la lucha sigue, aunque se estrese y se me fatigue, viralicemos este rolón, pa' que lo bailen en el avión, donde por cierto ya no hay espacio, ya no alcanzaron los sancochados, ni los sanzones, ni los insiris, ni los tenores, ni los caibiles, que son serviles, que son anfibios, parasitarios, buscando auxilio, bajo la sombra de un chilamate más pelón, imagínate. Si nos quitan las redes, sobran paredes. Si nos roban parlantes, sobra quien cante. Siempre estando unidos, haremos ruido. Lo importante es que llegue el mensaje hasta sus oídos. Te pones chiva
con el touch que da like, este meme que se retuiteó, compartido en un hilo, que estela de araña algorítmica donde se viralizó, que andabas de mocking armando el bacanal, jugando al GTA en la avenida central. Te miro sofocado, dando patadas de ahogado. Te pones chiva con el touch que da like, este meme que se retuiteó, compartido en un hilo, que estela de araña algorítmica donde se viralizó, que andaba de mocking armando el bacanal, jugando al GTA en la avenida central. Te miro sofocado, dando patadas de ahogado. Si nos quitan las redes, sobran paredes. Si nos roban parlantes, sobra quien cante, siempre estando